Amén. Bien, pues el tema de hoy es un tema muy importante, ¿verdad? Un tema que seguramente usted ya conoce y que seguramente, ¿verdad? A muchos le va a pisar los callos o le va a caer la pedrada, ¿verdad? No se ofenda, no es con esa intención, sino es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Y los que nos están viendo allá en Facebook, ¿verdad? Pues no se ofenda si le llega una pedrada. Y de plano, los que no están viendo ni están aquí, pues ahí ustedes cuando nos vean, pues exhórtenos, porque vamos a hablar de la exhortación. ¿Amén? Amén. ¿Es bíblico exhortar, hermano? Sí, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña todo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Si un hermano pues anda en desobediencia o anda mal, lo tenemos que exhortar, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender, ¿amén? Amén. Así es que el tema del día de hoy es: no dejes de congregarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, diga conmigo: no debo dejar de congregarme, Dejar de congregar. ¿verdad? Porque es un mandamiento, está en la palabra de Dios, hermano. Y cuando nosotros dejamos de hacer algo que Dios nos está mandando en su palabra, pues ahí es donde vienen las consecuencias, hermano. Pero cuando Dios también nos anuncia algo, es porque Él quiere bendecirnos, amén. Yo le pregunto, a ver, una pregunta muy sencilla y cuestión de sentido común, ¿verdad? ¿Quién será más bendecido? ¿Los que se congregan o los que no se congregan? A ver, no los escucho. Los que se congregan. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no te dejes de congregar. Amén. Así es que diga el que está a tu lado: no te dejes de congregar. Pero vamos a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23, 24 y 25. Es donde está hablando, bueno, yo ya dije Pablo, ¿verdad? Pero no sabemos quién escribió Hebreos, si fue Pablo, si fue Lucas. Muchos dicen que fue Pablo por el estilo, ¿verdad?, que usa Pablo en sus cartas y por el estilo con que está escrito el libro de Hebreos. Pero lo que sí estamos seguros es que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Será importante poner atención a lo que dice el Espíritu Santo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Será necesario obedecer lo que dice el Espíritu Santo? Sí. Sí. Y fíjese lo que dice el Espíritu Santo aquí en Hebreos 10, 23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces fíjate la importancia de congregarse y de exhortarnos a congregarse, porque el día del Señor ya viene. Amén. Y era lo que decía Andrea, ¿verdad? ¿Sí puso atención lo que ella sintió cuando estaba preparando lo que ella iba a decir? Amén. ¿Qué sintió? Que el Señor y Jesús venía. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo nos está diciendo: no te dejes de congregar. Y mucho menos cuando ves que el Señor ya se acerca. Entonces ella decía, ¿verdad? Ya viene el Señor, y yo ¿qué he hecho? ¿Y yo cómo estoy delante de Dios? Porque como un abrir y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando Él venga no nos va a dar tiempo de nada, hermano. Yo a veces entendía este versículo como: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando veis que el día del Señor se acerca, ¿verdad? Porque es mejor que te encuentre en su casa cuando Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A que te encuentre quién sabe dónde, hermano. ¿Dónde es mejor que te encuentre el Señor? Su casa. Y el día martes, ¿verdad?, que nos agarró aquí el temblor a las, ¿qué horas eran? ¿Las 9 de la noche o 8 y feria? Las 8:40. 8:40, ¿verdad? Aquí nos agarró el temblor. Y dice: es que mejor que me agarró en su casa Amén. que allá en mi casa. Y ahorita vamos a ver la importancia porque Él da esa orden de no te dejes de congregar. Entonces Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firme. ¿Cómo debemos de mantenernos, hermanos? ¡Firme! Que tú sí sea sí, tú no sea qué. No. Que el congregarse para ti sea un mandato de Dios. Amén. No que si quiero o no quiero, o voy a ver mi serie de Netflix, o me voy a no sé qué cosa.
sino que te mantengas como hermano, firme, sin fluctuar. ¿Y qué quiere decir eso sin fluctuar? Que digas, bueno, este martes sí voy, pero el próximo no, porque tengo esta actividad. Eso es fluctuar. Que a veces sí te congregues y a veces no te congregues y fluctúes, ¿no? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? También lo cantamos, es Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús? Que cuando Él venga, nos vamos a ir con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi esperanza. ¿Y sabes por qué me tengo que mantener firme sin fluctuar? Porque fiel es el que lo prometió. Amén. O sea, si Jesús prometió que Él nos va a llevar, si nos mantenemos firmes, esa es la verdad, Él lo va a cumplir. Porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Si Él te prometió que te va a llevar, Él lo va a hacer. Amén. Porque Él es fiel. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dio esa promesa, ¿qué crees? La va a cumplir. Amén. Pero tú te tienes que mantener firme y sin fluctuar. Amén. Versículo 24 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos a qué, hermano? Al amor. Al amor. ¿En qué se resume toda la ley y los profetas? ¿En qué se resume, hermano? En amor. En amarnos los unos a los, en hacer el bien al prójimo. Entonces consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25, y luego dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pues cuando tú te metes a analizar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dices, algunos se dejan de congregar, sí, pues no vienen por X, Z o Y. Sí dice, pero ya se volvió una, ¿qué, hermano? Una costumbre. Es decir, no es que pasó algo extraordinario, sino que ya se les volvió una costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día ya se acerca. ¿Y qué quiere decir exhortar? Ahí busqué yo. Exhortar, tres cosas quiere decir. Número 1, aconsejar. Número 2, amonestar. Y número 3, animar. ¿Cuántos de ustedes en la semana se encuentran hermanos que no se congregan? ¿Cuántos? O tienes comunicación con ellos, o X, o Z, Y. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer con esos hermanos que no se congregan? Exhortarlos. Los tienes que exhortar. ¿Y qué es exhortar? Aconsejarlos. Número 1, aconsejarlo. Oye, hermano, no te he visto en la iglesia. ¿Por qué? Te aconsejo que te congregues. Nos conviene congregar. Número 1, aconsejar. Y número 2, amonestar. ¿Sabes qué, hermano? Te amonesto porque Cristo viene pronto. Y número 3, animar. ¿Qué debes de hacer por aquel que no viene? ¿Verdad? No dice que lo agarres a bibliazos y que lo mandes al infierno, sino que lo animes. ¿Por qué no te has congregado, hermano? Dios ha estado hablando de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Dios se ha estado manifestando de una manera poderosa. Ha habido sanidades en la congregación. Los hermanos están creciendo en fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y sabes qué? El día del Señor ya se acerca. Pero les decía yo al principio, ¿verdad? Que los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿A quién le pertenecemos, hermano? ¿A quién le perteneces? A Cristo. A Cristo. Entonces, ¿dónde debes de estar? En su casa. Y entonces de ahí se desprenden muchas cosas, ¿verdad? Número 1, que si te estás dejando de congregar es porque ya se te hizo una costumbre. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir costumbre. Esa puede ser una de las principales causas. Otra puede ser que no te congregas por rebeldía, por rebelión o por obstinación. Y la rebelión y la obstinación es pecado delante de Dios, hermano. Es como ídolos e idolatría. Entonces no te das cuenta que al no congregarte estás desobedeciendo a Dios. ¿Te van a alcanzar las bendiciones de Dios? Hermanos, ¿te van a alcanzar?
Leímos aquí sin fluctuar, ¿verdad? Que digas, bueno, el martes no voy, el domingo sí voy. El domingo sí voy, pero el martes no voy. Y ahorita lo vamos a ver, hermano, porque les decía yo que cuando el Señor Jesucristo da una orden, Él es el primero en poner el ejemplo, hermano. Amén. Amén. Avanzamos, amados hermanos. Introducción. Hoy en día hay muchos cristianos, le puse entre comillas cristianos, ¿verdad? Porque si tú eres un verdadero cristiano, no puede ser que no te congregues. Mira que está a tu lado. Si tú eres un verdadero cristiano, no puede ser que no te congregues o que te dejes de congregar. Amén. Hay muchos cristianos que no se congregan, hermano, poniendo muchas excusas como que Dios está en todas partes. ¿No? ¿Cuántos han oído esto? ¿Verdad? Cuando le dices a alguien, ¿por qué ya no has ido a la iglesia? Oh, Dios está en todas partes. Y es verdad que Dios está en todas partes, pero Él ordenó que te congregues. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Si tú eres un cristiano verdadero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me congrego. Ponen muchas excusas como Dios está en todas partes, que en todas las iglesias son apóstatas. Hay gente que dice, no, es que ya fui a esta, ya fui a la otra, y no, todas están mal. Y por eso no me congrego. Y otros dicen, no, la iglesia solamente te pide dinero. ¿Cuántos han oído esto? Y ponen excusas para no congregarse. Y de lo que no se dan cuenta es que están desobedeciendo la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que están oyendo otras voces. Porque si tú no estás viniendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿qué estás escuchando? Porque muchos te van a decir, bueno, yo no voy a la iglesia, pero estoy viendo, ¿verdad?, videos en YouTube. ¿De quién sabe quién? Yo no dejo de ver prédicas, yo no dejo de orar, no dejo de leer la Biblia, que no lo creo, hermano. Todos esos que no se congregan, ni creo que oren, ni creo que lean la Biblia. Que vean videos, sí. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando tú te congregas, hermano. El problema es que ya se les hizo una costumbre, hermano. Empezaron a dejar de venir por X, por Y, por Z, ¿no? Porque se enojaron, porque se molestaron, porque hicieron pucheros. Pero ya se les volvió una, ¿qué, hermano? Una costumbre, ya se les hizo costumbre. Es decir, no es que falten ocasionalmente o por causas de fuerza mayor, sino más bien ya se volvió una costumbre. Y una costumbre es una manera de vivir. Entonces por eso le puse cristianos entre comillas, porque un verdadero cristiano, ¿dónde tiene que estar, hermano? ¿Dónde tiene que estar? En la casa de Dios. ¿Qué declaró el rey David? ¿Dónde estaba el afecto del rey David, hermano? En la casa de Dios. Por eso él declaró, él escribió, es mejor un día en la presencia de Dios que vivir fuera de ellos, fuera de ella. Mi anhelo es estar en la casa de Dios, hermano. Entonces ya se volvió una costumbre. ¿Qué es una costumbre? La costumbre es la práctica o el modo habitual y frecuente de hacer o pensar de una persona. Es decir, que ya se le volvió una práctica el no congregarse. Ya se le volvió un modo habitual. De tal manera que ya ni se le hace feo, ¿verdad? Ya no se le hace mal el no congregarse, ya se le hace una, ¿qué? Costumbre. Una frecuente manera de hacer o pensar de una persona. Ya se le volvió algo frecuente, ya se le volvió una forma de pensar y si vamos más allá, ya se le volvió un, ¿qué, hermano? Una fortaleza. Y ya falta como si nada, ya no tiene remordimiento. Yo no fui a la iglesia, wow. Sino que ya se le volvió algo normal. Y el Señor dice, exhórtalos, porque yo vengo pronto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso me encanta, ¿verdad? Porque fue una confirmación lo que dijo Andrea, que Cristo viene pronto. Amén. ¿Dónde quieres que te encuentre? Porque si te dejas de congregar, ¿en dónde estás cuando no te congregas? No vas a decir, estoy siguiendo la transmisión por Facebook, porque ahí se ven quiénes son los que están. Avanzamos, hermano. Pero dejemos que sea la palabra la que nos
La que nos exhorte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién prefiere usted que lo exhorte, el pastor o la palabra de Dios? La palabra. La palabra de Dios, ¿verdad? Lucas 4:16 está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Glorioso nombre de Jesús. Dice el versículo 16 de Lucas 4: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, ¿qué hizo el Señor Jesús, hermano? ¿No está todavía? Lucas 4:16. Vuelvo a leer. Vino a Nazaret el Señor Jesús donde se había criado, y en el día de reposo, ¿en dónde entró, hermano? En la sinagoga, conforme a su ¿qué? Costumbre. A su costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer la palabra de Dios. ¿Cuál era la costumbre de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Estar en la iglesia. ¿Y qué es una costumbre? Decíamos, déjame regreso aquí tantito. Una costumbre es una práctica o modo habitual, frecuente de hacer o de pensar de una persona. ¿Cuál debe ser nuestro modo de hacer las cosas, nuestra práctica, el modo de actuar y nuestro modo de pensar? Que los martes, ¿dónde tengo que estar, hermanos? ¿Dónde tengo que estar? ¿Y el domingo? ¿Y todas las veces que haya reunión? ¿Dónde tengo que estar? En la casa de Dios. Y no solamente estar en la casa de Dios, sino venir con una disposición, ¿verdad?, de recibir de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces implica muchas cosas, no solamente no dejarte de congregar, sino venir con disposición de recibir de Dios, y sobre todo también venir con tiempo, llegar a tiempo. Porque sí se congrega, pero llega después de la alabanza. Entonces como que medio se congrega, ¿no? Porque si en el mundo nos exigen ser obedientes, ser puntuales, en Cristo Jesús, ¿cómo debemos de ser, hermano? Diga conmigo, mejor. Como Monse, que hoy llegó, ¿verdad? Como media hora antes, 20 minutos antes. Amén. Porque es de las intercesoras. Pero esa debe ser la costumbre, hermano. No importa si vives cerca, si vives lejos, tú ya tienes que preparar tu tiempo para estar, ¿no?, antes de que empiece la reunión. Amén, hermanos. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Entonces el Señor Jesús vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a qué, hermano? A su costumbre. ¿Y quién es nuestro ejemplo a seguir, hermano? ¿El pastor? ¿Quién es su ejemplo a seguir? ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Se congregaba. Diga conmigo, era su costumbre. Era su costumbre. Y si él tenía esa costumbre, yo también debo de tener esa misma costumbre. Ahora le hago la pregunta en ese sentido. ¿Usted cree que el Señor Jesús se dejó de congregar alguna vez, hermano? No, se fue a ver el partido de los cananeos contra los heteos. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Hechos capítulo 17, versículo 2. Hechos 17, 2. Ahora aquí vamos a ver la vida del apóstol Pablo, hermanos. Amén. Amén. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Dice el versículo 2, ¿cómo era que, hermanos? Acostumbrados. Hechos 17, 2. ¿Sí están ahí? Sí, amén. ¿Cómo dice el versículo 2? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió No. con ellos. ¿Y Pablo como qué? Como acostumbraba. En otras palabras, como era su costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Pablo, hermano? Estar en la iglesia, en la congregación. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga. ¿Y cuántos sábados estuvo ahí, hermano? 3 sábados seguidos discutió con ellos. ¿Qué discutió con ellos? Basándose en qué, hermano? En las escrituras, y les explicaba, demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y que, hermano, resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el que, hermano, el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Entonces, el Señor nos dice que te tienes que congregar. Pablo nos muestra que nos tenemos que hermano, congregar.
¿Y para qué te tienes que congregar? Dice aquí, dice, porque en la iglesia Pablo discutía, predicaba, basándose en qué, hermano. Uno de los primeros aspectos por los cuales tú te tienes que congregar es porque aquí vienes a aprender la palabra de Dios. Así es. Para que nadie allá afuera te engañe. Pero una persona que no se congrega, no solamente no tiene palabra de Dios, ¿verdad? Sino que está fuera del canal de la congregación. Pero yo le digo, hemos venido hablando de esto en las últimas 3 predicaciones, ¿y usted cómo se queda? Pues es que no he venido, ni me he metido al canal, porque ya se le hizo una, ¿qué, hermano? Una costumbre. Pero aparte anda usted desconectado. ¿Cuántos quieren estar desconectados? Punto número 3, se basamos en las Escrituras y les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. ¿Qué aprendemos en la iglesia, hermano? Que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y que solamente a través de Él hay salvación y hay vida eterna. Amén. Y que solamente a través de Él hay sanidad. Amén. Y que solamente a través de Jesucristo hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde vas a saber eso? En la iglesia, no allá en la calle. Ahora, hoy en día, ¿verdad? Fue profetizado que se iban a levantar muchas doctrinas falsas, hermano. Y si tú no estás en el canal que Dios está hablando en la iglesia, pues va a ser fácil que te dejes mover por esas doctrinas. Que parecen doctrinas buenas, ¿verdad? Que parecen doctrinas santas, pero cuyo fin es de perdición. Hay muchas religiones que tú los ves y dices, wow, qué hermoso. Es más, en este libro de amándonos unos a otros, ¿verdad? Hay una parte donde dice que un joven, ¿verdad? Se preparó, se capacitó en la iglesia cristiana, ¿verdad? Para ir de misionero. Y cuando terminó su preparación, sus estudios, ¿verdad? Le llamó la atención ir a ver a los testigos de Jehová, hermano, a los mormones. Se voy a ver ellos cómo trabajan. Y cuando fue con los mormones vio que eran tan ordenados, que se amaban unos a otros, que prefirió irse con los mormones. ¿Por qué? Porque la iglesia donde él estaba no encontraba, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús dice, que amándose unos a otros. Entonces todo eso es lo que ha hablado el Señor, hermano. ¿Sí lo ha estado recibiendo? O dice, no, pues ni he venido, ni me he conectado, y mucho menos lo he puesto en práctica. Entonces, ¿cómo estamos? Va a venir aquí un testigo y dice, no, mejor me regreso, mano, porque aquí, mira. Les decía Jesús que les anuncio es el Mesías. ¿Y qué pasa en la iglesia cuando la gente viene a la iglesia? Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron, es decir, se convirtieron a Jesús un buen número de mujeres prominentes. Diga conmigo, un buen número de mujeres, ¿qué, hermano? Prominentes. ¿Qué quiere decir eso de mujeres prominentes, hermano? ¿Quién me quiere decir? Sí, nobles, pero prominente. ¿Qué es el término prominente? Importantes, ¿verdad? De la alta sociedad. ¿Mujeres de qué, hermano? Y si usted lee el Evangelio ahí, ¿quién cree que apoyaba al Señor Jesús y a los apóstoles, hermano? Las mujeres. Esas mujeres, hermano, que se convirtieron a Jesús. ¿Dónde se convirtieron a Jesús? En la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a quién, hermano? A Dios. ¿Se convirtieron en dónde? ¿Allá afuera o en dónde? En la iglesia. Pero porque Pablo, de acuerdo a su costumbre, estaba siempre en la iglesia enseñando que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso es importante que no te dejes de congregar, porque aquí es donde tú aprendes la palabra de Dios. Aquí es donde tú aprendes que si quieres ser prosperado y bendecido, es siendo obediente a la palabra de Dios. Aquí es donde tú aprendes que si quieres ser sano, ¿verdad?, de cualquier enfermedad, solo la de Jesús la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzamos, Lucas capítulo 13. Y quizás muchos ahorita, ¿verdad?, pondrán el pretexto, pues es la pandemia.
no me congrego por la pandemia, ¿no? ¿Sí o no? No me congrego por la pandemia, pero cuando van al centro comercial, ¿qué, hermano? ¿Estará más lleno que aquí? Sí, ¿verdad? Hasta voluntariamente, aunque no quieres, ya se te puso uno aquí, ya te pasó otro por acá, otro por allá. Y en la iglesia que está separadito, no quieres venir. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de ¿qué, hermano? De reposo. ¿Dónde estaba el Señor Jesús, hermano? En una sinagoga. En la iglesia, diga conmigo, en la iglesia. En la iglesia. Versículo 11, ¿qué había allí en la iglesia, hermano? Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de ¿qué, hermano? De enfermedad, y andaba como encorvada, y en ninguna manera se podía ¿qué, hermano? Enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Cuál fue la bendición de esa mujer? ¿Cuál fue su digamos, su punto positivo, hermano? Que estaba en la iglesia, que se estaba congregando. Entonces, si tú tienes una enfermedad, ¿dónde vas a recibir tu sanidad, hermano? En la iglesia. Amén. ¿Cuántos años llevaba? Hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad, pero ella se congregaba, hermano. Amén. ¿Dónde vas a recibir sanidad? ¿Allá afuera? Por eso el Señor te dice: no te dejes de congregar, porque la bendición está en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Jesús la vio, fíjate, ella ni siquiera dijo nada, pero Jesús le dice: mira, esta mujer, en lugar de que ande por allá, ¿no?, en el centro de salud o poniéndose la vacuna, mira, está aquí en la iglesia. ¿Dónde recibió su sanidad, hermano? ¿Dónde te va a encontrar el Señor Jesús, hermano? Te puede encontrar en cualquier lado, pero ¿dónde te puede encontrar? En la iglesia, como esta mujer que estaba ahí en la iglesia. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó, y luego ¿qué hizo? Glorificaba a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mira, hay mucha gente, ¿verdad?, que por ignorancia, en lugar de venir a la casa de Dios, va a consultar a los brujos, a los hechiceros, a los de la nueva era, no sé qué tantas cosas. Y no se da cuenta que lo único que hace es empeorar la situación, porque el único que tiene el poder para sanar es Jesucristo. Amén. ¿Y dónde vas a encontrar esa sanidad? En su casa. Amén. Avanzamos, amados hermanos. Lucas 6, versículo 6. Estamos viendo cómo el Señor Jesucristo era su costumbre de estar en donde, hermano, en la iglesia. Lucas 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él, el Señor Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba. ¿A qué venimos a la iglesia, hermano? A ser enseñados. Número 1. Y número 2, estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y ya conoce usted la historia, ¿verdad? Y el Señor pasa aquí al frente, extiende tu mano. ¿Y qué hizo el Señor? Se la restauró. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuál fue la virtud de este hombre que tenía la mano seca? Estar congregado en la iglesia. ¿Dónde vas a recibir tu sanidad, hermano? En la iglesia, hermano. Y los fariseos nomás lo veían y dicen: a ver si en día de reposo lo sana. Porque no entendían que Jesucristo es aún el Señor del día de reposo, hermano. Amén. Y hay mucha gente que ama más al día de reposo que al Señor del día de reposo. ¿Verdad? Que guarda su tradición, ¿no? El sábado, el Shabbat. Y él mismo les dijo: he aquí uno mayor que el día de reposo. ¿Quién es el mayor de todos? ¿Quién es el mayor de todo? Jesucristo. Amén. Y hablando de esto, ¿verdad? El día de ayer empecé a ver una película, ¿verdad?, que me llamó la atención. No me acuerdo cómo se llama, y empecé a verla. No es cristiana, y le puse mucha atención, ¿no? De un campesino, ¿no?, que leía la Biblia y que empezaba a preguntarse: ¿cuándo vendrá el Señor Jesús? ¿Cuándo viene? Entonces ya vio ahí las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, hizo números y sacó una fecha. Dice: para 1843 viene el Señor Jesucristo.
un campesino que leía la Biblia. Entonces lo empiezan a invitar a las iglesias y él va y da el mensaje. Y hace desde tantos años, menos tantos años, nos da 1843. Y esa es la fecha en que va a venir el Señor Jesús. Y la gente le empieza a creer y lo empiezan a llevar por todo el país, hermano. ¿Y qué creen que pasó? Llegó 1843 y ¿qué pasó? Vino el Señor. Pero en esa trama de la película, sigues más adelante, ahí surge, ¿verdad?, la iglesia adventista de su líder Elena White, que era una mujer, ¿verdad?, que ahí pasa en la película que Dios le daba visiones y que ellas celebran el día sábado. Ellos se congregan el día sábado, entre muchas otras cosas. Pero el punto es que ellos hablaban también de lo que acabamos de mencionar, que el día del Señor ya, ¿qué, hermano? Ya se acerca. Hoy estamos más cerca que 1843 de que Cristo venga. Y el Señor te está diciendo hoy, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando ves que el día del Señor ya se acerca. Y hoy se acerca más que nunca porque ya vemos las señales de Mateo 24. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué dice Mateo 24? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y esto será principio de dolores. Entonces estamos viendo que cada día está más cerca la venida de Él. Sí. Y cuando el Señor venga, ¿dónde quiere encontrarte, hermano? ¿Dónde te quiere encontrar? En su casa, alabándole, adorándole. Entonces decía Andy, ¿verdad? En lo que viene, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Alabarle. Denle un aplauso al Señor. Alábale. Gracias, Señor. Pero si no me congrego, ¿cómo me va a agarrar el Señor si no me congrego? ¿Cómo me va a agarrar, hermano? ¿Preparado, hermano? Porque lo que Dios ha estado hablando y lo que ha estado hablando hoy es de gran importancia, hermano. Cristo viene, no te dejes de congregar. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 24. Ya estamos ahí, amados hermanos. Marcos 1, 21, 22, 23 y 24. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el Señor cuando iba a la sinagoga de la iglesia, hermano? Enseñaba. ¿Qué hacía? Enseñaba. Enseñaba. Entonces, ¿por qué no te dejes de congregar, hermano? Porque la iglesia, ¿qué? Aprendemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aprender la palabra de Dios? Amén. Importantísima, para que sepas que Cristo venció a la muerte. Para que aprendas que Cristo ya venció a todos sus adversarios, a todos sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Para que sepas que Cristo ya nos dio la victoria. Por eso es necesario que vengas a la iglesia, para que allá afuera nadie te intimide. Porque de veras, luego no venimos a escuchar la palabra de Dios, no venimos a aprender, y de repente allá afuera nos intimida un fetiche, ¿no? Y cuando empiezas a analizar, a ver, ¿por qué me amedrentan? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? El que está en mí. Yo tomo la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Tendrás autoridad? Señor Jesucristo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, diga conmigo, y nada os dañará. ¿Os tienes autoridad o no? Sí. Y todo se somete a la autoridad de Jesús. Entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Versículo 22.
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene que, hermano, autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu, ¿qué, hermano? Inmundo, que dio ¿qué? Voces, diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y el Señor Jesucristo más adelante dice: cállate, enmudece. Y echando fuera el demonio. Entonces fíjate, en la iglesia vamos a hacer ¿qué? Número uno, ¿qué? Vamos a ser sanados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la iglesia vamos a ser enseñados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en la iglesia también vamos a ser liberados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ¿dónde estabas endemoniado, hermano? ¿Dónde estaba? En la iglesia. Y lo vuelvo a leer, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu ¿qué? Inmundo, que dio ¿qué? Voces. Pues fíjate, era endemoniado, pero estaba en la iglesia. ¿Y cuál fue su gran virtud de ese hombre que estaba endemoniado, hermano? ¿Cuál fue su virtud? Estar en la iglesia. Y el Señor Jesucristo ni siquiera le impuso las manos, ¿verdad? Ni siquiera oró, nada más con la pura ¿qué, hermano? Y eso ha llegado a suceder, hermano, que mientras están predicando se empieza a manifestar el demonio. ¿Cuál fue la virtud de ese hombre, de esa mujer? Estar en la iglesia. En otras palabras, congregarse. Para que no dejes de congregarte. Viene a mí esta palabra, porque donde esté tu tesoro, ahí es donde está tu corazón. ¿Dónde estaba el tesoro del rey David, hermano? ¿Dónde estaba su tesoro? ¿Eran los talentos de oro y de plata? ¿Dónde estaba su tesoro del rey David, hermano? En la casa de Dios. ¿Dónde estaba su corazón del rey David? En la casa de Dios. Y por eso juntó todo el material para que su hijo Salomón construyera el templo. Y si tu corazón está en la casa de Dios, tú nada más quieres estar aquí, hermano. No hay nada más grande, no hay nada más importante que estar en la presencia de Dios. Amén. Y hasta que no lo entiendas, no vas a poder recibir la bendición de Dios. Y si no hemos alcanzado la bendición, pues nada más pregúntate por qué, hermano. ¿Por qué no hemos obedecido sus mandamientos? ¿Por qué no nos hemos guardado? ¿Por qué no nos hemos puesto por obra? Pero el día que empecemos a obedecer, las bendiciones nos van a alcanzar. Diga conmigo: me van a alcanzar las bendiciones de Dios. Porque todo pasa, ¿verdad? Ni se congregan, ¿verdad? Ni crecen, ni reciben sanidad, ni reciben libertad, ni la bendición de Dios. Por dejarse de congregar, lo cual ya se les hizo una costumbre. Porque fiel es el que lo prometió. Entonces, por ejemplo, nosotros como pastores, como familia, ¿verdad? No somos los pastores más ungidos, ¿verdad? No somos los pastores más preparados. Pero una cosa tenemos, que no hemos dejado de congregarnos, hermano. No hemos dejado de congregarnos. Hay días, ¿verdad?, que quisieras no venir a la iglesia. Hay días que quisieras tirar la toalla, pero no dejamos de congregarnos. Porque la bendición de Dios está ahí cuando te congregas. ¿Cuántos dicen amén? Avanzamos, amados hermanos. Marcos 13:33. Ya vamos a terminar, no se me aburran, veo algunos aburridos ya. Que Cristo venga, dice Marcos 13:33 al 37. Ya vamos cerrando. Dice: mirad, a ver, ya conmigo, mirad. Velad, ¿y qué, hermano? Velad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo, hermano. ¿Cuándo será el tiempo de que venga Jesús?
¿Lo sabes o no lo sabes? Pero lo que sí sé es que ya viene pronto. Amén. Él nos lo está anunciando. Versículo 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio la autoridad ¿a quién, hermano? A sus siervos. Fíjate, ¿y a quién se está refiriendo con este ejemplo, hermano? ¿Cuál es la casa de Dios? Pues nuestra casa de Dios, la iglesia, ¿verdad? Dice, yendo, ¿y quién es el hombre que se fue lejos, hermano? ¿Al cielo quién fue? Jesús, ¿verdad? ¿Y qué le dio a sus siervos, hermano? ¿Qué nos dio a nosotros? Ahí dice que nos dio Autoridad. autoridad. A sus siervos y a cada uno, ¿qué, hermano? Su obra. Su obra, cada uno tiene su obra en la iglesia, hermano. Pero si no te congregas, ¿te darán un ministerio en la iglesia, hermano? A este hermano le vamos a dar el ministerio de que se encargue de abrir y de cerrar la iglesia. ¿No? Ya llegaron todos los feligreses y el de las llaves. No, pastor, pues es el que deja de congregarse con regularidad. ¿Se le podrá dar un ministerio? Y a cada uno su obra, y al portero le mandó que velase. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Entonces, mientras viene el Señor, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Estar velando. ¿Dónde vas a velar? En la casa de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos velando, hermano. Dice, bienaventurados aquellos que cuando su Señor venga los encuentre haciendo lo que Él dijo que hicieran. Amén. Amén. Versículo 35, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Fíjese, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. En otras palabras, no sabemos a qué hora va a venir, pero de que viene, viene. Y cuando Él venga, ¿verdad? Sea en la mañana, en la noche, en la madrugada, tenemos que estar como, hermano, preparados. Amén. Versículo 36, para que cuando venga de repente no nos halle como, hermano. Durmiendo. No nos halle como. Durmiendo. Pues imagínate los que no se congregan, ¿cómo estarán ahorita? ¿Cómo estarán? Durmiendo. Muy bien. ¿Qué horas son? Ya va a dar la 1. Si hay quienes se levanten hasta la 1, hermano. Sí, ¿verdad? Y más si es domingo, va. Ponle al canal, está el pastor, ¿no? Pásale mejor a Disney Channel. Versículo 37, y lo que a vosotros digo, ¿a quién se lo dice el Señor? Lo que nos dice a nosotros, ¿a quién se lo dice? A todos. A todos. ¿Y qué es lo que les dice? Velad. Velad, porque no sabes a qué hora va a venir tu Señor. Segunda de Pedro 3:9. Fíjate qué hermoso es el Señor y qué misericordioso es el Señor. Segunda de Pedro 3:9. Amén. Amén. Segunda de Pedro 3:9. Dice así: el Señor no retarda su promesa. Diga conmigo, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Según algunos la tienen por tardanza. Entonces los que no se congregan, ¿qué pensarán? No, pues tarda en venir el Señor. No, ya cuántas veces han dicho que va a venir y no viene. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es que el Señor, hermanos, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros. Fíjate, no está diciendo que es paciente para los de fuera, sino para nosotros. Sino que es paciente para con nosotros. Hay que juntar una ofrenda para que le compren un mofle. Sí, míranos. El Señor no retarda su promesa, hermano. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Con quién es paciente, hermano? Para nosotros. Y dígame, y también para los que no se congregan. También para los que se congregan. También es paciente con ellos.
Porque no quiere que ninguno perezca, hermano, sino que todos procedan a qué, hermano. Arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la exhortación a aquellos que se dejan de congregar por costumbre? ¿Cuál es la exhortación? Arrepiéntete. Arrepiéntete porque el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Y cuando Él venga, hermano, ¿qué va a importar? ¿El coronavirus? ¿Qué va a importar? ¿La maldad, tanta cosa horrible? ¿Qué va a importar cuando Él venga? Que estemos velando y orando en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que no te dejes de congregar. Y el enemigo te va a poner, hermano, 1000 excusas para que no te congregues. Miren las sillas vacías. Miles de cosas que parecen piadosas para que te dejes de congregar. Ahora, lo importante es que no se vuelva una costumbre, hermano. Porque Cristo viene pronto. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. ¿Verdad? Y como dice la palabra, examínese a sí mismo cada uno. Y si usted sabe que es de esas personas que se deja de congregar y que ya se le ha vuelto una costumbre, pues en esta hora le exhortamos, le aconsejamos, le amonestamos, le animamos, hermano, a que no te dejes de congregar. Y menos cuando vemos que el día del Señor se acerca. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Porque toda tu palabra es verdad, toda tu palabra es eterna, toda tu palabra es poder, toda tu palabra es viva y eficaz. Pero hoy en día toma mucho mayor fuerza el hecho de que no debemos dejarnos de congregar, Señor, como algunos tienen por costumbre. Y mucho menos, Señor, cuando vemos que tu segunda venida ya se acerca. ¿Por qué lo decimos, Señor? Porque las señales que tú estableciste en tu palabra se están cumpliendo. Y dice tu palabra que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Señor, permítenos estar velando y orando. Tú nos has dejado a cargo de tu casa y nos has dado autoridad. Y a cada uno nos has dado una tarea que hacer en tu casa. Permítenos tomar esa autoridad y ser diligentes para que cuando tú vengas, cuando tú regreses, nos encuentres haciendo lo que tú nos mandaste hacer. Que no nos distraiga nada. Que nuestros ojos estén bien puestos en Jesús. Que nuestros ojos estén bien puestos en tu palabra. Y que seamos obedientes. Porque tu palabra dice que en lo que tú te agradas es en la obediencia. Que la ofrenda que a ti te agrada es un corazón quebrantado y un espíritu contrito y humillado delante de ti. Aquí estamos, Señor. Permítenos estar firmes para cuando tú vengas. En el nombre de Jesús. Así con sus ojitos cerrados, si alguien de los que está aquí en este día quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, quiere invitar a Jesús a entrar en su corazón, este es el momento, antes de que Él venga. Apocalipsis 3:20 dice que el Señor Jesucristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón,
Dice el Señor Jesús, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. También dice Juan 1, 11, 12 y 13, que el Señor Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados por Dios. Así es que en esta tarde, si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, levanta tu mano. Él está tocando a la puerta de tu corazón y Él quiere entrar y permanecer contigo. Si quieres recibirle, levanta tu mano y juntos vamos a hacer una oración. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Por eso Él te trajo aquí, para que tú le rindas tu vida a Él. Si lo quieres hacer, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. El hecho de que yo esté aquí, Señor, no es una casualidad. Hoy entiendo la importancia de congregarme en tu iglesia, porque es aquí donde yo recibo sanidad, donde yo recibo libertad y donde yo recibo vida eterna. En el nombre de Jesús. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón? Levante su mano y vamos a orar. Levante su mano. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Permítenos obedecerla y poder recibir tus bendiciones. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.